Cuando escuché esas palabras, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Nos casamos ayer. Su voz sonó calma, casi fría, como si me dijera algo sin importancia. Era mi nuera, la mujer a la que ayudé a acoger en la familia y que ahora me decía, sin un ápice de emoción, que se había casado con mi hijo, sin avisarme. Por unos segundos no pude reaccionar. El silencio que se formó entre nosotras parecía más pesado que cualquier palabra que pudiera decir. Me quedé allí, inmóvil, con el teléfono sostenido entre mis manos temblorosas, sintiendo el corazón acelerarse, el rostro arder y el estómago retorcerse. Al otro lado de la línea, su voz seguía resonando como si nada hubiera pasado. Fue una ceremonia simple, solo para personas especiales, repitió, como si quisiera que entendiera bien el mensaje. Yo no era una de esas personas especiales. Miré a mi alrededor, a la casa silenciosa, y me vi rodeada de recuerdos. Los marcos antiguos, las fotos de familia, el sillón donde mi esposo y yo solíamos sentarnos a hablar sobre el futuro de nuestro hijo. Todo eso ahora parecía una puesta en escena. El vestido que había elegido para la boda seguía colgado en el armario, con la etiqueta aún puesta, esperando un día que nunca llegaría. Recuerdo cuando lo compré. Pasé casi una hora eligiendo el tono adecuado de azul, aquel que destacaba mis ojos y combinaba con el pañuelo que a mi difunto esposo le encantaba verme usar. Lo pagué en cuotas, sin quejarme, porque pensé que sería un día especial, el día en que vería a mi hijo sonreír en el altar, comenzando una nueva vida. Pero ese día llegó y yo ni siquiera fui invitada. El impacto fue tan grande que mi cuerpo parecía no obedecerme. Me senté lentamente con el teléfono aún pegado al oído y escuché su respiración al otro lado. Sin vacilación, sin culpa, solo una certeza helada en su voz. Lo entiendes, ¿verdad? Queríamos algo íntimo, sin mucha confusión. ¿Confusión? ¿Qué confusión podría haber en que una madre asistiera a la boda de su propio hijo? ¿Qué daño había en querer ver el resultado de una vida entera dedicada a cuidarlo, prepararlo para el mundo, estar presente en los momentos más importantes? Sentí las lágrimas venir, pero las tragué todas. No lloraría delante de ella, no le daría ese placer. Simplemente colgué el teléfono y me quedé mirando la nada, intentando entender en qué momento perdí el derecho de ser parte de la historia de mi propio hijo. En ese instante me di cuenta de que algo dentro de mí se rompía en silencio, un tipo de dolor que no viene acompañado de gritos, sino de un vacío que se instala y corroe lentamente. Era como si el aire de la sala se hubiera vuelto más denso, más pesado. Cada respiración era un esfuerzo. Caminé hasta el espejo y casi no me reconocí. El rostro cansado, la mirada sin brillo, los hombros encorvados por el peso de tantas decepciones. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué siempre fui la que daba, la que perdonaba, la que ayudaba, y nunca la que recibía un gesto de consideración? Recordé todos los momentos en que Clara, mi nuera, llamaba pidiendo dinero, favores, ayuda. Elena, el alquiler venció. Elena, el coche se averió. Elena, la cuenta de la luz está atrasada. Y yo, sin pensarlo dos veces, corría al banco, hacía transferencias, vendía lo que podía. Me decía a mí misma que eso era lo que hacen las madres, que amar es dar, incluso cuando nadie lo agradece. Pero ahora, al oír que la boda había ocurrido sin mí, comprendí que el amor, cuando se da sin límites, se convierte en moneda barata en manos equivocadas. Esa noche intenté dormir, pero el sueño no llegó. Cerré los ojos y veía su rostro mirándome con esa sonrisa falsa, esa actitud de quien se cree en control. También vi el rostro de mi hijo, el mismo niño que acuné en mis brazos, que calmé en sus fiebres, que ayudé con sus tareas, que enseñé a ser honesto. ¿Cómo pudo? ¿Qué pasó con aquel niño dulce que decía «Mamá, te quiero» antes de salir a la escuela? Desperté antes de que saliera el sol y me senté al borde de la cama. El vestido azul seguía colgado en la puerta del armario, como un recordatorio cruel de todo lo que había perdido. Pero mientras lo miraba, algo empezó a cambiar. El dolor seguía allí, pero junto con él apareció una chispa de lucidez. Una sensación extraña de que tal vez ese golpe había venido para despertarme. Tal vez había pasado tanto tiempo viviendo la vida de mi hijo que me había olvidado de la mía propia. Pasé los dedos por la tela del vestido y pensé, este capítulo no termina aquí. Tomé el teléfono otra vez, no para llamarlos, sino para anotar todo lo que necesitaba hacer. Era la primera vez en muchos años que hacía una lista que no incluía los problemas de los demás.
En ese instante entendí que el mismo silencio que me ahogaba también podía ser el comienzo de mi libertad. Solo necesitaba tener el valor de dar el primer paso. Y así fue como todo comenzó. Fue en ese preciso momento cuando comprendí que el amor que daba no volvía, que decidí que nunca más dejaría que nadie me tratara como una figurante en mi propia vida. Ese fue el día en que empecé a escribir una nueva historia, y comenzó con una frase simple pero devastadora. Nos casamos ayer. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, soy viuda desde hace 10 y desde que perdí a mi esposo me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que nuestro hijo Lucas nunca sintiera falta de nada. Cuando aún era pequeño, solía decir que él era mi mayor regalo y también mi mayor responsabilidad. Trabajé el doble, rechacé invitaciones, dejé de lado mis propios sueños, todo para asegurarme de que no le faltara nada, y de alguna forma me enorgullecía de eso. Ver su sonrisa era la única recompensa que necesitaba. El tiempo pasó y el niño que acunaba en mis brazos creció. Se graduó, consiguió su primer trabajo y algún tiempo después conoció a Clara. Recuerdo el día en que la trajo a casa por primera vez. Una joven bonita, de voz suave y mirada aparentemente amable. Me llamó doña Elena con tanto respeto que por un instante pensé que finalmente tendría una hija que la vida no me había dado. Desde entonces me esforcé para que se sintiera parte de la familia. Me aseguraba de cocinar lo que le gustaba, preparaba almuerzos los domingos, llenaba la casa de flores cuando venían de visita. Veía en los dos una pareja joven con potencial y soñaba con participar en todo, el compromiso, la boda, los nietos que tal vez llegarían. Siempre creí que mi misión como madre no terminaba cuando un hijo crecía, solo cambiaba de forma. En el fondo, solo quería estar presente, seguir siendo parte de su vida, aunque en un segundo plano. Pero con el tiempo fui viendo que esa presencia para ellos tenía más valor cuando venía acompañada de ayuda económica. Cuando el alquiler se atrasaba, me llamaban a mí. Cuando el coche se averiaba, era mi tarjeta la que solucionaba. Cuando discutían, era conmigo con quien desahogaban sus penas. Me sentía útil, necesaria. Y eso para una madre es una sensación dulce y peligrosa al mismo tiempo. Porque confundimos ser útiles con ser amadas, y son cosas muy distintas. Recuerdo que en una de las conversaciones Clara me dijo que su sueño era tener una boda simple pero bonita. Me ilusioné. Empecé a ahorrar en silencio, guardando pequeñas sumas de cada pensión, pensando en el día en que les compraría un regalo especial. Incluso aparté una cantidad para ayudarlos con la fiesta. Fueron 3 años alimentando ese sueño, imaginando el momento en que vería a mi hijo en el altar. Ya había pensado incluso en el vestido que usaría, algo discreto pero elegante, tal vez azul claro, que siempre me favoreció. En las noches solitarias imaginaba su mirada cuando me viera entrar en la iglesia, orgulloso, feliz, con el mismo brillo que tenía de niño. Creía que el amor de madre bastaba para garantizarme un lugar en esos momentos. Pero al parecer estaba equivocada. Todo empezó a cambiar de manera sutil. Clara comenzó a alejarse. Ya no me llamaba tanto, no aceptaba más las invitaciones a cenar, decía estar cansada o tener otros compromisos. Lucas, por su parte, parecía dividido entre nosotras. A veces veía en sus ojos una culpa silenciosa, como si notara la distancia, pero no supiera qué hacer. Yo no decía nada, prefería creer que era solo una etapa. Hasta que un día, una tarde cualquiera, salió el tema de la boda. Yo estaba animada, como siempre. Quería saber los planes, la fecha, el lugar. Llamé a Clara y, con la alegría genuina de quien habla de un sueño, le pregunté, «¿Y entonces, hija mía, ya eligieron la fecha de la boda?» Del otro lado de la línea, silencio. Un silencio que por unos segundos me hizo pensar que la llamada se había cortado. Pero enseguida llegó la respuesta, firme y fría. «Ah, Helena, nos casamos ayer». El aire me faltó. Parpadeé, pensando que había escuchado mal. «¿Cómo que ayer?», pregunté, todavía riendo nerviosamente, esperando que dijera que era una broma. Pero continuó con la misma voz ligera e indiferente. «Fue una ceremonia simple, solo para personas especiales». En ese momento no pude responder. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra caer sobre mí como piedras. Personas especiales. La frase resonaba en mi cabeza como una sentencia cruel. Yo, que ayudé a mantener a esa pareja durante años, que ahorré cada centavo para ayudarlos, que preparé mi casa y mi corazón para ese día, no era una de esas personas especiales.
Intenté tragar la vergüenza y el dolor, pero sentí que algo dentro de mí se rompía de una forma irreversible. Recordé las veces que ella me decía: eres como una segunda madre para mí, las risas en la mesa, los planes que hacíamos juntas, y comprendí que nada de eso era real, era pura conveniencia. El silencio de Lucas, que estaba a su lado, fue aún más doloroso que las palabras que escuché. No dijo nada. No intentó defenderme, no me miró a los ojos, no explicó. Solo permitió que tragara aquella humillación en seco. Colgué el teléfono sin saber qué hacer. Caminé por la casa como una sombra, mirando los objetos que parecían burlarse de mí. El sobre donde guardaba el dinero del regalo, el vestido colgado con la etiqueta, el álbum de fotos de una boda que nunca sucedería para mí. Por primera vez sentí rabia. No esa rabia que grita, sino la que arde en silencio. Rabia de mí misma por haber creído que amar era sinónimo de sacrificio. Rabia por haber sido ciega, por no ver las señales, por pensar que cuanto más diera, más me amarían. Pasé la noche sin dormir, reviví cada recuerdo, cada favor, cada momento en que puse sus necesidades por encima de las mías. Y fue allí, en medio de ese vacío, que comprendí una verdad dolorosa pero necesaria. El amor que necesita comprarse nunca fue amor verdadero. A partir de ese día, todo empezó a cambiar. No de repente, pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Un sentimiento que no había sentido en años, la necesidad de elegirme. Aún no sabía qué haría ni cómo enfrentaría lo que venía, pero algo dentro de mí decía que ese no sería el final de mi historia. Mi nombre es Elena, tengo 68 años, soy viuda desde hace 10 y desde que perdí a mi esposo me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que nuestro hijo Lucas nunca sintiera falta de nada. Cuando aún era pequeño solía decir que él era mi mayor regalo y también mi mayor responsabilidad. Trabajé el doble, rechacé invitaciones, dejé de lado mis propios sueños, todo para asegurarme de que no le faltara nada. Y de alguna forma me enorgullecía de eso. Ver su sonrisa era la única recompensa que necesitaba. El tiempo pasó y el niño que acunaba en mis brazos creció. Se graduó, consiguió su primer trabajo y algún tiempo después conoció a Clara. Recuerdo el día en que la trajo a casa por primera vez, una joven bonita, de voz suave y mirada aparentemente amable. Me llamó Doña Elena, con tanto respeto que por un instante pensé que finalmente tendría una hija que la vida no me había dado. Desde entonces me esforcé para que se sintiera parte de la familia. Me aseguraba de cocinar lo que le gustaba, preparaba almuerzos los domingos, llenaba la casa de flores cuando venían de visita, veía en los dos una pareja joven con potencial y soñaba con participar en todo, el compromiso, la boda, los nietos que tal vez llegarían. Siempre creí que mi misión como madre no terminaba cuando un hijo crecía, solo cambiaba de forma. En el fondo, solo quería estar presente, seguir siendo parte de su vida, aunque en un segundo plano. Pero con el tiempo fui viendo que esa presencia para ellos tenía más valor cuando venía acompañada de ayuda económica. Cuando el alquiler se atrasaba, me llamaban a mí. Cuando el coche se averiaba, era mi tarjeta la que solucionaba. Cuando discutían, era conmigo con quien desahogaban sus penas. Me sentía útil, necesaria. Y eso para una madre es una sensación dulce y peligrosa al mismo tiempo. Porque confundimos ser útiles con ser amadas, y son cosas muy distintas. Recuerdo que en una de las conversaciones, Clara me dijo que su sueño era tener una boda simple pero bonita. Me ilusioné. Empecé a ahorrar en silencio, guardando pequeñas sumas de cada pensión, pensando en el día en que les compraría un regalo especial. Incluso aparté una cantidad para ayudarlos con la fiesta. Fueron 3 años alimentando ese sueño, imaginando el momento en que vería a mi hijo en el altar. Ya había pensado incluso en el vestido que usaría, algo discreto pero elegante, tal vez azul claro, que siempre me favoreció. En las noches solitarias imaginaba su mirada cuando me viera entrar en la iglesia, orgulloso, feliz, con el mismo brillo que tenía de niño. Creía que el amor de madre bastaba para garantizarme un lugar en esos momentos, pero, al parecer, estaba equivocada. Todo empezó a cambiar de manera sutil. Clara comenzó a alejarse. Ya no me llamaba tanto, no aceptaba más las invitaciones a cenar, decía estar cansada o tener otros compromisos. Lucas, por su parte, parecía dividido entre nosotras. A veces veía en sus ojos una culpa silenciosa, como si notara la distancia, pero no supiera qué hacer. Yo no decía nada. Prefería creer que era solo una etapa. Hasta que un día, una tarde cualquiera, salió el tema de la boda.
Yo estaba animada, como siempre, quería saber los planes, la fecha, el lugar. Llamé a Clara y con la alegría genuina de quien habla de un sueño le pregunté, ¿Y entonces, hija mía, ya eligieron la fecha de la boda? Del otro lado de la línea, silencio. Un silencio que por unos segundos me hizo pensar que la llamada se había cortado. Pero enseguida llegó la respuesta, firme y fría. Ah, Helena, nos casamos ayer. El aire me faltó. Parpadeé, pensando que había escuchado mal. ¿Cómo que ayer? Pregunté, todavía riendo nerviosamente, esperando que dijera que era una broma. Pero continuó con la misma voz ligera e indiferente. Fue una ceremonia simple, solo para personas especiales. En ese momento no pude responder. Me quedé inmóvil, sintiendo el peso de cada palabra caer sobre mí como piedras. Personas especiales. La frase resonaba en mi cabeza como una sentencia cruel. Yo, que ayudé a mantener a esa pareja durante años, que ahorré cada centavo para ayudarlos, que preparé mi casa y mi corazón para ese día, no era una de esas personas especiales. Intenté tragar la vergüenza y el dolor, pero sentí algo dentro de mí se rompía de una forma irreversible. Recordé las veces que ella me decía, eres como una segunda madre para mí, las risas en la mesa, los planes que hacíamos juntas. Y comprendí que nada de eso era real. Era pura conveniencia. El silencio de Lucas, que estaba a su lado, fue aún más doloroso que las palabras que escuché. No dijo nada. No intentó defenderme, no me miró a los ojos. No explicó. Solo permitió que tragara aquella humillación en seco. Colgué el teléfono sin saber qué hacer. Caminé por la casa como una sombra, mirando los objetos que parecían burlarse de mí. El sobre donde guardaba el dinero del regalo, el vestido colgado con la etiqueta, el álbum de fotos de una boda que nunca sucedería para mí. Por primera vez sentí rabia. No esa rabia que grita, sino la que arde en silencio. Rabia de mí misma por haber creído que amar el sacrificio era sinónimo de sacrificio. Rabia por haber sido ciega, por no ver las señales, por pensar que cuanto más diera, más me amarían. Pasé la noche sin dormir, reviví cada recuerdo, favor, cada momento en que puse sus necesidades por encima de las mías. Y fue allí, en medio de ese vacío, que comprendí una verdad dolorosa pero necesaria. El amor que necesita comprarse nunca fue amor verdadero. A partir de ese día todo empezó a cambiar. No de repente, pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Un sentimiento que no había sentido en años. La necesidad de elegirme. Aún no sabía qué haría ni cómo enfrentaría lo que venía, pero algo dentro de mí decía que ese no sería el final de mi historia. Había pasado una semana desde aquella conversación que lo cambió todo. Aún sentía el eco de las palabras personas especiales martillando en mi cabeza, pero poco a poco algo dentro de mí empezaba a cambiar. El dolor que antes me consumía comenzaba a dar espacio a algo diferente, una mezcla de serenidad y lucidez. Por primera vez en muchos años me estaba acostumbrando al silencio, no a ese silencio pesado que asfixia, sino al tipo de silencio que sana. No volví a llamar a Lucas y él tampoco me llamó. La casa, que antes estaba llena de voces, de pedidos, de urgencias, ahora estaba tranquila. Era extraño, pero había una paz escondida allí, una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo, y fue en medio de esa calma extraña que sonó el teléfono. Miré el número en la pantalla y antes de contestar ya sabía quién era. Clara. Respiré hondo, me senté en el sillón y respondí con la voz más neutral que pude. «Hola, Helena». Comenzó con ese tono dulce y manipulador que ya conocía bien. El alquiler venció, olvidaste hacer la transferencia. En ese instante comprendí que, para ella, yo no era una persona, era una rutina, una cuenta por pagar, un botón de emergencia que presionaba cada vez que las cosas se salían de control. Guardé silencio unos segundos, lo suficiente para comenzar a sentirse incómoda al otro lado de la línea. Y entonces, sin subir la voz, sin rabia, sin lágrimas, solo dije, «Clara, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que solo las personas especiales forman parte de su vida». Pues bien, yo solo ayudo a personas especiales. Del otro lado, el silencio fue tan profundo que pude oír mi propia respiración. Ninguna palabra, ningún sonido. Solo después de unos segundos llegó su voz temblorosa, como si intentara recuperar el control. «Helena, no nos hagas esto». La frase venía cargada de drama, pero por primera vez no me afectó. Porque en ese instante entendí que no era yo quien les estaba haciendo algo, eran ellos quienes me lo habían hecho a mí. Fui yo quien pasó años renunciando a mi vida, a mis sueños, a mis ahorros, en nombre de un amor que nunca fue recíproco.
Fui yo quien les enseñó que mi bondad era eterna, que mi paciencia era infinita. Y ahora, por primera vez, solo estaba cambiando las reglas de un juego que nunca me benefició. Colgué el teléfono lentamente, miré el aparato y sentí algo que no sabía describir. No era rabia, tampoco alegría. Era una especie de libertad silenciosa, casi tímida, pero real, como si finalmente hubiera presionado un botón invisible y liberado mi alma de un peso que llevaba años cargando. Me quedé allí unos minutos, escuchando el sonido del viento entrando por la ventana. Y luego me levanté, casi sin pensarlo, y fui al dormitorio. El armario aún guardaba el mismo vestido azul, aquel que había elegido para la boda, el mismo que nunca llegué a usar. Abrí la puerta, pasé los dedos por la tela suave y sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había imaginado usarlo sonriendo, orgullosa, al lado de mi hijo? ¿Cuántas veces soñé con ser parte de ese momento que al final me fue robado? Por un momento pensé en deshacerme de él, pero entonces me atravesó una idea diferente. Quité la etiqueta y doblé el vestido con cuidado. Nunca sería usado para celebrar el amor de otros, pero quizá algún día podría usarse para celebrar mi propio renacimiento. Coloqué el vestido sobre la cama y me senté a su lado. En ese momento comprendí cuánto me había anulado en nombre de un amor que me costó caro. Había dejado de vivir, de reír, de cuidarme, creyendo siempre que hacía lo correcto. Pero amar demasiado a quien no valora lo que recibe es una forma de ceguera, y la mía, por fin, estaba sanando. Fui hasta el espejo y me miré con atención. Había marcas en mi rostro que no reconocía, no las arrugas del tiempo, sino las del cansancio de años intentando agradar, y sin embargo, también había algo nuevo allí. Firmeza, un brillo discreto pero vivo. Por primera vez vi a una mujer que, aunque herida, estaba lista para empezar de nuevo. Recuerdo que sonreí sola, una sonrisa tímida pero sincera. Ese pequeño gesto de decir no me había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido, la autoridad sobre mi propia vida. Al día siguiente desperté con una ligereza que no sentía hacía mucho tiempo. Preparé mi café, abrí las ventanas y dejé entrar el sol. El mundo parecía el mismo, pero yo ya no era la misma. Por primera vez el silencio de la casa no dolía, me pertenecía. Pasé la mañana ordenando cajones, separando papeles, revisando cuentas, y cuanto más organizaba, más comprendía que ese momento no se trataba solo de dinero o ayuda económica. Se trataba de límites, del derecho a existir sin tener que ser útil para alguien. Decidí que no haría más transferencias, no respondería más pedidos, no dejaría que la culpa me guiara. Cada vez que sonaba el teléfono, respiraba hondo y lo dejaba sonar. Ya sabía lo que iban a pedir y también sabía que ahora mi respuesta sería el silencio. Con el paso de los días ocurrió algo curioso. Cuanto más intentaban contactarme, más notaba su desesperación, no por mí sino por lo que representaba, seguridad. Y ese desesperado afán era la prueba viva de que había hecho lo correcto. Clara envió mensajes, intentó llamarme mamá, dramatizó la situación diciendo que el alquiler estaba atrasado, que el dueño amenazaba con desalojarlos. Leía todo, pero no respondía, no por venganza, sino por respeto a mí misma. Con cada mensaje ignorado, la herida dentro de mí cicatrizaba un poco más. Empecé a ocupar mi tiempo con cosas que antes dejaba de lado. Leí libros antiguos, organicé fotos, volví a cuidar las plantas y me di cuenta de que mi vida siempre había estado allí, esperándome. Era yo quien la había abandonado. A veces por la noche el teléfono sonaba insistentemente y sabía que era Lucas. No respondía, porque si realmente quisiera hablar conmigo habría venido, me habría mirado a los ojos y habría pedido perdón. Pero sabía que ese día quizá nunca llegaría. Y, por primera vez, eso no me dolía. Había algo más fuerte guiándome, el deseo de vivir en paz. Una paz simple, sin grandes emociones, sin falsas promesas, sin manipulaciones. El tipo de paz que llega cuando dejas de luchar por ser amada y empiezas a amarte de verdad. Una tarde, mientras ordenaba el armario, encontré una caja con cartas antiguas de mi esposo. Abrí una de ellas y leí en voz alta: Elena, nunca olvides quién eres. La mujer fuerte que conocí nunca dependería de nadie para ser feliz. Sonreí y fue como si él me hablara en ese instante. La fuerza que creí perdida estaba regresando, poco a poco. La llamada de Clara había sido el empujón que faltaba para liberarme. Cerré la caja, miré el vestido doblado y pensé: aún lo usaré, no para una boda, sino para celebrar el día en que volví a ser yo misma.
El sol entraba por la ventana e iluminaba la tela azul, que ahora parecía tener otro significado. Era como si ese vestido fuera el símbolo de la mujer que, después de años viviendo para los demás, finalmente decidió vivir para sí misma. Y así, en esa tarde tranquila, entendí que el cambio no ocurre de golpe, ocurre en el instante en que decides respetarte. Aquel no que dije por teléfono fue el primer ladrillo de mi nueva vida. El primer paso hacia la libertad que ni siquiera sabía que anhelaba, y en el fondo sabía que aún habría desafíos, tal vez intentos de hacerme retroceder, pero también sabía que esta vez nadie volvería a quitarme de mí misma. Habían pasado 2 semanas desde aquella última llamada. El silencio de ellos, que antes me parecía improbable, ahora sonaba como un regalo. Estaba empezando a acostumbrarme a la paz. Las mañanas habían vuelto a tener sabor a café recién hecho y sonido de pájaros, no de preocupaciones. Pero, como la vida disfruta poniendo a prueba incluso a las almas más cansadas, aquel período de tranquilidad estaba a punto de terminar. Era una tarde de sábado, el sol entraba por la ventana y yo estaba en el patio regando las plantas cuando escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. En realidad eran 2. Espié discretamente y en ese instante sentí un frío recorrerme la espalda. Era el coche de Lucas y junto a él el de Clara. Por un momento pensé que tal vez, solo tal vez, habían venido a disculparse. Pero bastó con ver la expresión seria de ambos y al hombre de traje que los acompañaba para entender que aquel encuentro no sería de reconciliación. Respiré hondo, me limpié las manos en el delantal y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, Lucas me miró con un semblante mezcla de nerviosismo y culpa. Clara, con la mirada fría y calculadora, sostenía una carpeta. El abogado, un hombre de mediana edad, parecía incómodo, como quien sabe que está en el lugar equivocado. «Mamá, necesitamos hablar», empezó Lucas. Su voz tenía un tono ensayado, como si hubiera repetido esas palabras varias veces frente al espejo. «¿Puedo entrar?», preguntó. Asentí con la cabeza y los dejé pasar. La casa que siempre había sido un refugio ahora parecía un campo de batalla. Se sentaron a la mesa del comedor, la misma mesa donde tantas veces habíamos comido juntos, reído y planeado el futuro. Ahora sobre ella solo había una pila de papeles y una tensión casi palpable. «¿Qué es esto?», pregunté, mirando directamente al abogado. Antes de que respondiera, Clara se adelantó. «Elena, sabemos que has estado pasando por mucho estrés, que estás un poco confundida con todo lo que ha pasado. Lucas está preocupado y pensamos que sería mejor formalizar una ayuda. Estos papeles son un poder notarial para que él pueda ayudarte con las finanzas, con las decisiones importantes. Es por tu bien». Su tono era meloso, controlado, como quien intenta convencer a un niño. La observé unos segundos, intentando entender si realmente creía que caería en esa farsa. «¿Confundida?», repetí, sentándome despacio a la mesa. «¿Yo, la que mantuvo este techo sobre sus cabezas durante 3 años? ¿Yo que vendí mis joyas para pagar sus deudas? ¿Yo que pospuse mis consultas médicas para ayudarles a salir del agujero?» Mi voz estaba tranquila, pero cargada de una firmeza que ni yo misma esperaba. Clara abrió la boca para interrumpir, pero levanté la mano y continué. «Ustedes confundieron amor con obligación y confundieron mi bondad con debilidad». El silencio que siguió fue denso. El abogado carraspeó incómodo e intentó suavizar la tensión. «Doña Elena, entiendo que es un momento delicado, pero es solo un documento formal, nada más». Tomé la pluma que estaba sobre la mesa, lo miré a él y luego a los papeles. «¿Nada más?», repetí, con una sonrisa amarga. Es curioso cómo, cuando entra en juego el interés, todo empieza a parecer nada más. Pues bien, señor abogado, puede llevarse sus papeles. No firmo nada. Y si vuelven a amenazarme, será la policía quien lo resuelva. Las palabras salieron naturalmente, sin vacilar. Sentí su peso resonando en el aire. Clara abrió los ojos con sorpresa, como si no esperara esa reacción. Lucas, en cambio, bajó la cabeza. Había lágrimas acumulándose en sus ojos, pero las contenía con orgullo. «Mamá», dijo con la voz temblorosa, «no puedes hacer esto, vas a quedarte sola». La frase, que probablemente pretendía herirme, solo me hizo sonreír. Una sonrisa triste, pero genuina. «No, hijo mío, ya estaba sola, incluso estando rodeada de ustedes». No respondió. Solo me miró, confundido, como si recién en ese momento comenzara a ver la realidad. El abogado recogió los papeles, visiblemente aliviado de poder marcharse, y Clara, irritada, tomó su bolso y se levantó de golpe. «Esto es un absurdo, Elena. Solo queremos tu bien».
dijo con la voz más alta de lo necesario. Me levanté también y, por primera vez, la miré sin miedo, sin rabia, solo con la claridad de quien finalmente lo ha entendido todo. Clara, el bien que quieres para mí es el control de lo que no te pertenece. Viví demasiado tiempo creyendo que amar significaba servir, y ahora aprendí que el verdadero amor comienza cuando uno dice basta. Así que hazme el favor de salir de mi casa. Clara resopló, sin palabras, y tiró del brazo de Lucas. Él se resistió un poco, pero terminó siguiéndola, como un niño que no sabe qué hacer sin que alguien lo guíe. El sonido de la puerta al cerrarse fue al mismo tiempo doloroso y liberador. Me quedé allí, parada, mirando la casa ahora en silencio. Y fue en ese silencio que comprendí que no había perdido nada. Solo me había librado de un peso que cargaba desde hacía años. Volví a sentarme a la mesa y respiré hondo. Las lágrimas llegaron, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Por primera vez me había defendido, había puesto un límite, había recordado a todos y a mí misma que aún era dueña de mi propia vida. Permanecí un rato allí, en silencio, observando la luz de la tarde, entrando por la ventana e iluminando los papeles que habían dejado atrás. Tomé uno de ellos y lo doblé, como quien dobla el pasado. Lo tiré a la basura. Luego fui hasta el espejo de la sala. El reflejo me mostró una mujer envejecida, sí, pero con una mirada que hacía mucho no veía. Una mirada viva, firme, decidida. La mujer que fui alguna vez había regresado y ya no tenía miedo. La visita de ellos había sido la última prueba, y la pasé. Descubrí que la soledad, cuando viene acompañada de amor propio, es el tipo más hermoso de compañía que existe. Me quedé un rato pensando en lo que Lucas había dicho. Vas a quedarte sola. Era triste ver cuánto aún no entendía nada. Sola ya estaba, incluso con ellos cerca. Llenaban la casa de ruido, pero vaciaban mi corazón. Ahora el silencio no era ausencia, era libertad. Caminé hasta el dormitorio, tomé el vestido azul y lo colgué de nuevo en la puerta del armario. Toqué la tela y dije en voz baja, algún día este vestido será usado, pero no en funerales de ilusiones. Será usado para celebrar el renacimiento de una mujer que aprendió, de la manera más dura, que el amor, sin respeto, no vale nada. Sonreí a mi propio reflejo en el espejo, y en esa sonrisa había fuerza. Había un nuevo comienzo. Por primera vez en muchos años estaba realmente lista para seguir adelante, sin necesitar que nadie me dijera quién era o qué debía hacer. Y, en el fondo, sabía que aquel enfrentamiento era solo el inicio de una nueva etapa, quizás la más verdadera de mi vida. En los meses siguientes cambié todo. De forma lenta pero firme, comencé a reconstruir cada pedazo de mi vida y de mí misma. Lo primero que hice fue ir al banco. Cerré las cuentas conjuntas, cancelé tarjetas que ni siquiera recordaba haber creado y anulé todas las transferencias automáticas que durante años habían parecido una obligación moral. Por primera vez salí de ese edificio bancario sin el peso de la culpa. Caminé por la calle con una sonrisa ligera, como quien descubre que el aire puede tener otro sabor cuando se respira sin miedo. La segunda decisión fue más simbólica. Cambié las cerraduras de la casa, no por seguridad física, sino por seguridad emocional. Aquella puerta que tantas veces se había abierto para quienes no valoraban estar allí, ahora se abriría solo para quienes llegaran con sinceridad. El sonido metálico de la nueva llave girando en la cerradura fue para mí el sonido más liberador que jamás había escuchado. Era como cerrar con llave un pasado que ya no me pertenecía. Después de eso decidí cuidarme. Comencé a caminar todas las mañanas por el barrio. Al principio mi cuerpo se quejaba, me faltaba el aire, pero poco a poco esas caminatas se convirtieron en mi momento de paz. El sol en el rostro, el olor del pasto mojado, los rostros desconocidos que me saludaban, todo me recordaba que la vida continuaba y que aún había belleza en las pequeñas cosas. Volví a pintar. Las pinturas que durante años habían estado guardadas en un rincón polvoriento del armario volvieron a darle color a mis días. Cada lienzo era una conversación silenciosa conmigo misma. Cada pincelada era un pedazo del dolor transformado en algo hermoso. Y fue en ese proceso que encontré nuevas amigas, mujeres con historias parecidas, cada una con sus cicatrices y sus victorias. En el centro comunitario del barrio aprendí que volver a empezar es más fácil cuando uno se da cuenta de que no está solo. Reíamos juntas, compartíamos consejos, hablábamos de hijos, de amores, de pérdidas, y poco a poco entendí que el vacío que sentía antes no era por falta de personas,
sino por falta de reciprocidad. Un día, mientras terminaba una pintura, el teléfono vibró. Era un mensaje de Clara. Su nombre en la pantalla hizo que mi corazón se acelerara por un instante, pero enseguida lo sentí tranquilo, distinto. Abrí el mensaje. Elena, estamos pasando por dificultades. El alquiler está atrasado. ¿Podrías ayudarnos solo por este mes? Leí despacio, sin rabia, sin rencor, y antes de que la vieja culpa intentara regresar, hice lo que mi nuevo yo sabía que debía hacer. Borré el mensaje. No la bloqueé, no respondí, simplemente lo borré, como quien borra un vestigio de dolor que ya no tiene lugar en la nueva vida que está construyendo. Esa noche dormí en paz. Por primera vez en muchos años el sueño llegó ligero, profundo, sin pesadillas ni preocupaciones. La soledad que antes tanto temía ahora tenía otro nombre: libertad. Despertar y darme cuenta de que nadie dependía de mí, de que no le debía nada a nadie, era algo nuevo, casi extraño, pero profundamente bueno. A veces todavía pienso en Lucas, no con rabia ni tristeza, sino con esa clase de nostalgia que viene acompañada de paz. Me gustaría creer que algún día entenderá lo que realmente perdió, no el dinero, no la comodidad, sino el amor sincero de una madre, el tipo de amor que no exige pero tampoco acepta ser pisoteado. Hoy sé que el amor sin respeto se convierte en prisión y que dar demasiado es la forma más rápida de desaparecer. Aprendí que el verdadero amor necesita límites, equilibrio, espacio para respirar. Amar no es anularse, es mantenerse entera incluso cuando uno se entrega. Y si alguien escucha mi historia, quiero que recuerde esto. Nunca permitas que el amor de alguien te cueste tu paz, porque cuando perdemos la paz, perdemos también la esencia de lo que somos. Y recuperarla exige valentía, pero es el paso más alto que una persona puede dar. Y así fue como descubrí lo que realmente significa empezar de nuevo. No es borrar el pasado, sino aprender a caminar a su lado sin permitir que dicte nuestros pasos. Cada lágrima que derramé me enseñó algo, y cada silencio que viví me dio más fuerza de la que 1000 palabras podrían darme. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento, siento gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de decir no, por haberme elegido a mí misma, después de tanto tiempo eligiendo a los demás. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo muy simple, pero muy importante. Si esta historia te tocó, si en algún momento te viste un poco reflejado en mí, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto simbólico. En YouTube, cada suscripción, cada me gusta y cada comentario ayudan al canal a crecer, a llegar a más personas que, al igual que tú y yo, necesitan escuchar historias que toquen el corazón y que nos hagan reflexionar sobre la vida. Cuando te suscribes, YouTube entiende que el contenido tiene valor y empieza a mostrar a otras personas que quizás estén pasando por algo parecido. Y quién sabe, tal vez gracias a un simple clic tuyo, alguien encuentre el consuelo o la valentía que tanto necesita. Además, cuando te suscribes y activas la campanita, recibirás una notificación cada vez que se publique una nueva historia como esta, para que puedas seguir acompañando estos momentos de emoción, aprendizaje y superación. Así que, si puedes, deja también tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué harías si tu propio hijo te tratara como a una extraña en el día más importante de su vida? ¿Podrías perdonarlo o elegirías, como yo, liberarte? Leo cada comentario con cariño y me encanta saber lo que piensan. Ese intercambio es lo que da sentido a todo esto. Es lo que transforma una simple historia en un espacio de conexión entre personas reales. Y antes de irte, quiero dejarte una última invitación. Cuando este video termine, aparecerá otro en la pantalla. Míralo. Te aseguro que es aún más interesante, más apasionante y lleno de emoción que este. Es una historia que te hará pensar, sentir y tal vez cambiar la forma en que ves el amor y la vida. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece y continúa conmigo en este viaje de historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa.